A ver, Luis, Bien, ¿me escuchás? sí, te escucho bien. ¿Y a mí? Hello. Perdón, Hola. no me gusta ir tarde a ningún lugar, la verdad. Pero bueno, era No, una... pero escuchame, te fue a visitar el Beto Brandoni, ¿cómo no Así vas a estar mismo, con él, hombre? claro. Hizo el gran gesto porque además estaba muy lejos y en otro evento y bueno, vino para acá a conocer el stand, interesadísimo de esto que está sucediendo en un ¿Sabés lo que espacio muy pasa, Luis? chico. Es que Sí, estamos muy felices con ese stand. Muchos gracias. estamos muy felices. Te lo agradezco mucho, la verdad. Y, Eh, y bueno, ya me demoré un poco por eso, pero acá estoy y está ahí, veo a René, muchos amigos, así que le mando un saludo a todos. estamos, bueno, yo hago un minuto de silencio, Luis, y para ver en el coso, del tiempo cuando edito el audio, y vas a ver la introducción que hago del podcast. Porque esta es la parte despeinada, ¿no? La parte que, bueno, nos estamos saludando, a ver cómo va el sonido, hola, ¿qué tal? A los oyentes. Eh, pero después, bueno, viene la parte acá más formal, ¿no? Cuando grabamos. Así que, ahí. Hola, buenas tardes, bienvenidos a la grabación de Rosario Pioli Celebra, aquí por Twitter Spaces. Bueno, hoy celebro, como siempre, eh, la libertad, la valentía, la creatividad y la autenticidad. Son 4 valores que a mí me estimulan, me sostienen, construyen camino y, y dan sentido, ¿no? Dan coordenada de sentido, como yo digo, en medio de este delirio que vivimos en el país, en un momento donde lo conveniente y lo convenido casi nos entrega en bandeja, ¿no? A los cínicos. Entonces, como yo soy una ferviente creyente en ser el cambio que quieres ver en el mundo, digo, bueno, vamos a celebrar la vida, vamos a celebrar personas que encarnan esos valores, la libertad, la valentía, la creatividad, en su vida, en acciones, en sus creaciones, en su forma de ser y estar, que nos inspiran a ser, a existir, a creer que hay una posibilidad de ser y hacer y no rendirnos. Y nos invitan a cumplir lo que más deseamos y a poder crearlo. Así que nada, aquí les abro el espacio. Hoy Rosario Pioli celebra Viva Cuba Libre, estimado Luis Alberto Mariño, René Facio, bienvenidos a este mi espacio. Muchas gracias, Rosario, por tus palabras, por la invitación y bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando ahora y que nos escucharán después también. Yo creo que sí, que hay que celebrar, a pesar de que por supuesto todas estas luchas se llevan con muchos dolores y cosas duras, actuales, ¿no? Que tenemos que cargar los países que lamentablemente estamos sometidos a esta noche de dictadura, pero sí hay que celebrar las cosas, los pasos que se dan, hay que celebrarlos, hay que aprender a celebrar, a pesar de que no está todo ganado, de que el espacio no está concluido, digamos, pero sí, yo coincido que hay que celebrar la vida también y hay que mirar hacia adelante con ese espíritu también. Claro, viste Luis que en medio de la oscuridad tenemos que prender la luz, ¿no? Es como que nosotros Totalmente. ser esa luz, ¿no? Y los valores de la libertad, decidir encarnar la autenticidad de lo que sentimos y vivir en coherencia con eso, ya es un triunfo, ¿no? Lo voy a saludar a René. Hola René. Hola Ro, ¿cómo estás? Gracias por el espacio.
Bueno, hola René. Con René vamos a hablar más de la experiencia vital, ¿no? De lo que es vivir en un país eh, sometido y haber cambiado, ¿no? Y bueno, yo les quiero contar eh, que Luis Alberto Mariño Fernández, nacido en Cienfuegos, es compositor y violinista. Actualmente realiza su doctorado en composición musical en la Universidad Católica Argentina. En el 2013 culminó sus estudios musicales en la Facultad de Música de la Universidad de las Artes. Desde los 7 años que comenzó a estudiar el violín. Y lo hemos visto, ¿no? En sus redes sociales, desde el stand donde está ahora en la Feria del Libro tocando. Él con su violín, graduado en el 2005 en la Escuela Nacional de las Artes, se ha empeñado como profesor en distintas organismos e instituciones, tanto en Cuba como en Argentina, y participa en varios proyectos culturales, en exposiciones colectivas, obras de teatro, danza, bueno, y ahí armado con su violín, le canta, hace su canto a la libertad, ¿no? Y René Andrés Facio Castillo nació en La Habana, estudió química industrial y turismo en Cuba, y emigró acá a Argentina en el 2001, y es de profesión proyectista en ingeniería. Dos hombres que han vivido el destierro, que han emigrado, que han decidido salir, partir de su tierra. Quería saber, Luis, ¿qué es esto de la otra Cuba en la feria? Bueno, básicamente es un espacio físico donde confluye mucha literatura, arte, pensamiento académico, eh, poesía, que lamentablemente en la mayoría de los casos no tiene lugar, no tiene sitio, no tiene tierra dentro de Cuba, porque bueno, todos sabemos que Cuba desde el año 59 eh, terminó siendo un estado totalitario. En prácticamente un año esa revolución que parecía ser realmente una revolución dejó de serlo en unos meses y se transformó en una dictadura que fue imponiendo en esos pequeños años de esa primera década un pensamiento único hasta que ya expropió, digamos, a todo nuestro país de alternativas, no solo políticas, sino también de pensamiento. Y entonces hay muchos autores acá, autores que, como Reinaldo Arenas, que escribió su obra en la década de los 80 y todavía prácticamente nada de eso se puede leer en Cuba. Hay autores que escriben poesía que no tienen nada de política, pero sus posicionamientos políticos ya lo excluyen, digamos, de todo el aparato editorial y de promoción cultural cubana. Y bueno, la idea de este stand es reunir un poco esa otra Cuba, esa Cuba que está dispersa, esa Cuba que está sin territorio, y dar abrir un pequeño lugar donde, donde habiten todos estos testimonios, toda esta creación, toda esta vida, toda esa luz que han deseado incluso muchas personas dentro de esa gran noche que es Cuba, lamentablemente todavía hoy, y poner a dialogar con este pueblo que ha sido, ha recibido mucho de la otra parte, de la parte que exporta la dictadura, de la cultura oficial, ha recibido como mucho de esa historia, de ese relato, y lamentablemente no ha tenido un contrapeso, digamos, cultural y hasta contracultural en ese sentido, realmente, para poder entender un poco la realidad cubana y entender la desgracia que vive nuestro pueblo, ¿no? Entonces, bueno, es un lugar para encontrar luz, poesía, para encontrar también testimonios que duelen,
como me decía un señor de izquierda que pasó uno de los primeros días, pero me preguntaba, ¿pero te das cuenta que esto puede molestar? Y yo digo, bueno, la realidad molesta, la verdad molesta, pero hay que mirarla de frente y hay que abrir un poco las cabezas para aceptar que en el medio de ese juego hay un pueblo sufriendo. Y Luis, también hay muchos intelectuales que quedan fuera, ¿no? Y entonces, bueno, un poco eso es el estándar. Luis, lo que hay que inventar, ¿no? Para que palabras puedan ser, ideas puedan comunicarse. Exactamente, exactamente. Eh, sí, en el caso de nosotros, bueno, los otros días un gran escritor, Amir Valle, decía, comparaba un poco esta resistencia, esta cultura resistente cubana, que lleva más de 60 años. O sea, hay autores que hemos sido los cubanos que nos exiliamos, hemos ido descubriendo en el exilio, hemos ido descubriendo casi escondidos dentro de Cuba, y sigue siendo así, ¿no? La historia, los que van naciendo en estas décadas no se enteran de la mitad de la historia de Cuba, no se entera que nosotros existimos dentro de Cuba, y así un poco uno tratar de reunir un poco eso, yo creo que es el objetivo número uno de esta propuesta, ¿no? Unir, articular y proponer. Luis, ¿qué sentís? Esto también se lo quiero preguntar a René después, ¿no? Pero primero vos, ¿qué sentís al llegar, al exiliarte de tu país para poder ser y estar, y para vivir según tu parecer, para existir? Llegás a un país donde esa misma oscuridad es relatada como virtud. Se siente una impotencia muy grande. A veces he conocido a cubanos que me dicen que se cansan de contar la realidad, porque yo creo que en parte se cansan, en parte es como que es algo que choca, es algo que incluso se juega en contra también en un país como este, en el ambiente cultural, en ciertos ambientes se juega realmente en contra. eh, pero para mí era muy importante desde el día uno decir mi vivencia, el que me la quiera creer, el que me quiera aceptar bien, y el que no. Para eso está la democracia, para eso está la libertad, pero sí dar testimonio, porque conozco mucha gente que está hoy presa, las conocí dentro de Cuba y no me puedo callar. Uno siente impotencia, siente tristeza también, siente a veces frustración, porque dice, ¿cómo tanta evidencia, tanta noche, tanta tragedia sigue siendo rentable para un sector intelectual, para un sector cultural, para un sector político? Pero bueno, lamentablemente sigue siendo rentable para ese sector, y siguen con los mismos discursos y las mismas, incluso ofensas que he tenido que escuchar acá dentro del stand, manidas de siempre. Pero los cubanos tenemos que resistir todo eso, porque el ímpetu tiene que ser hacia adelante, con calma, pero con decisión. Y eso es un poco lo que he tratado de hacer, y estoy seguro que René también puede hablar mucho de eso, porque es uno de los que está ahí al pie de la lucha, eh, para seguir abriendo espacios donde se encuentra esa Cuba real. Luis, qué tremendo esto, ¿no? Deber sostener los valores sin que la rabia y el enojo gane, ¿no? Porque si gana eso, gana el resentimiento, y el resentimiento es una entrega. Sí, pienso lo mismo. Eh, Osvaldo Payá, el famoso disidente cubano que asesinaron en el 2012, cuando le entregaron el premio Sájarov en Europa, dijo, la mayor victoria que podemos declarar es que no tenemos odio en el corazón. Un hombre que estaba siendo perseguido y que después de esa declaración, años después, fue asesinado.
Sin embargo, yo creo que ese legado nos acompaña a muchísimos cubanos, de que para nosotros es una victoria seguir resistiendo y no dejarnos vencer por el odio y por el resentimiento, porque eso al final nos limita, eso al final nos vuelve un poco parecidos al represor, nunca igual, pero sí parecido, y sobre todo nos limita las posibilidades de buscar vida, de buscar testimonio y de seguir dando luz. Pero sí es fuerte, es duro, y es entendible también que muchas personas que han sufrido les cueste porque son muchas historias terribles y también muchas historias heroicas que tiene nuestra historia y que estamos tratando de reconstruir poco a poco. Luis, ¿qué se siente estar en la tierra que vio nacer a uno que fue y es mentado como un santo, una estampita de la supuesta revolución, digamos? ¿Qué enseñaban en el colegio del Che? ¿Qué encontraste de él acá? ¿Cómo fue esa relación con ese santo comunista? Mira, lamentablemente sí, estamos celebrando la libertad, pero hay que hablar de las cosas oscuras, ¿no? Y es muy frustrante encontrar el mismo discurso que uno ya deconstruyó, digamos, estando dentro de la propia dictadura, encontrarte a personas que lo creen acá y que parece que hay tantos libros que no han leído porque hay tanto, o sea, para conocer realmente quién fue lamentablemente Ernesto Che Guevara, una persona que quizás con su talento, con su ímpetu, hubiera podido hacer realmente un mundo mejor y terminó siempre con ese fervor de matar, con ese fervor de destruir, con ese fervor de imponer, con ese fanatismo que destila, leerlo un poco, destila fanatismo y lo aplicó fanáticamente, no solo matando a cubanos, sino matando también a negros, pobres negros en África, y como se refería a ellos como prácticamente como animales, o a los bolivianos, que se refería a ellos como gente imposible, que el hombre nuevo saliera de ahí, porque bueno, estos tipos son casi aborígenes. Era una persona realmente con un ideal bastante fascista, eh, no replicaba los mismos, digamos, teoremas de Hitler, pero los mismos instrumentos los utilizaba tal cual. Y encontrarse que se sigue enseñando como un héroe. Acá uno lo entiende que sigue en Cuba porque es propaganda, porque es un estado totalitario, porque bueno. Pero encontrárselo acá, encontrar en universidades homenajes, encontrar que prácticamente es una ofensa pública, incluso en espacios intelectuales, hablar de la realidad, de la historia de un hombre que fusilaba a cubanos en 4 minutos, o sea, que firmaba las órdenes de fusilamiento sin hacer juicio, sin hacer nada. Es muy lamentable, ¿no? Pero yo creo que hay que seguirlo hablando. Como un amigo una vez me dijo cuando yo estaba en el programa eh, intercambiando con del Partido Comunista Argentino, cuando me preguntaron, ¿qué tú piensas cuando te hablan de Che Guevara? Y bueno, era un asesino, era un fundamentalista, no te puedo decir otra cosa. Era un tipo que quería sembrar el hombre nuevo matándonos a todos, porque el hombre nuevo al final era una utopía y por lo tanto iba a terminar sacrificando vidas y vidas y vidas por lograr su hombre nuevo, su experimento. Entonces, por más ideales de comunidad y de redistribución y de lo que fuera supuesto humanismo, en realidad era una máquina deshumanizante, fanática y fascista para mí. Un río de sangre a base de clasismo, racismo, prejuicios. ¿Sabes? No recuerdo exactamente quién, Luis, pero ¿para qué sirven las utopías? Para poder caminar, ¿no? No sé, no me acuerdo quién decía eso, pero
como algo para dar esperanza, ¿no? Y a mí siempre me pareció horroroso, porque la utopía es un no lugar. Las Es una duda. utopías no se pueden concretar ni realizar porque no responden a la realidad de la condición humana. Entonces, en realidad, lo que son las utopías, son, para mí, mi opinión, Sí, sí, es sí. una excusa para ejercer desde el voluntarismo y parecer virtuoso las más extremas eh, estrategias nefastas. Es Exactamente. como el hombre nuevo de Marx, es como la raza superior de Hitler, o sea, es como que, bueno, Es no muy existe. parecido. Es muy parecido y de hecho una filósofa que empezó siendo marxista y después descubrió dentro del marxismo, digamos, como la semilla o la fruta podrida, dijo, en realidad Marx se equivocó porque el opio de los pueblos no es la religión, sino la revolución. Y, y la revolución en este sentido de construcción utópica, de sacrificio del presente por el futuro, no, ojo, yo creo en el sacrificio del presente por el futuro, pero no puede ser unánime y no puede ser impuesto. Tiene que ser en libertad y las personas tienen que convencerse de que haciendo algo lo están haciendo por sus hijos, por su familia, y nadie puede venir a decirte, si no piensas esto, eres enemigo, no eres antipatria, eres lo que fuera, porque tienes la libertad para elegirlo, para eso somos seres humanos, ¿no? Entonces, estas utopías impuestas son lo peor de lo peor, porque si el que tiene utopía y quiere caminar con su utopía, bien, pero el que quiere imponer su utopía y que todos caminen con su utopía, ya ahí está todo completamente torcido, ¿no? Hay como una degradación. Justo hoy escribí un texto, Luis, pensando en vos y en René, eh, que mencionaba esto que acabamos de hablar, ¿no? El tema de la libertad. ¿Cuál es la experiencia, Luis? Ahora le voy a preguntar a René, ¿cuál es la experiencia, ¿no? ¿Cómo impacta en el ser, en el parecer, vivir en un país totalitario, ¿no? Donde todo es impuesto, donde, claro, porque la libertad es la posibilidad de ser responsable, ¿no? De aquello que elegimos. Y lo elegimos según nuestro criterio y nuestro deseo, ¿no? René, ¿cómo fue para vos cambiar en el 2001 de un país eh, como Cuba acá a Argentina, justo que entraba también en una crisis? Bueno, para mí fue inicialmente muy triste, porque empecé a chocar con nuevas formas de vida, con nuevas interrelaciones humanas, nuevos ritmos de lo cotidiano y en soledad. Yo no tenía mi familia conmigo, estaba solo, me estaba abriendo camino, venía con ese sueño que cubano echa para adelante, pero te encuentras con una realidad, con obstáculos propios. ¿Cómo saliste de la isla, René? Yo salí por una invitación de una ciudadana argentina en el 2001. De hecho, me la habían hecho antes. Yo no tenía pensado emigrar en realidad. Estaba haciendo un posgrado, o sea, estaba terminando. Pospuse, me volvieron a invitar y yo venía por unas vacaciones. En ese tiempo las regulaciones migratorias de Cuba eran diferentes a las actuales. O sea, viajar de Cuba por motivos privados era mal visto. Era permitido, pero era mal visto, tenía muchos requisitos. Pasabas a estar en una lista, digamos negra o de un color oscuro. Pasaba por montones de permisos. A mí me costó el trabajo porque decían que tenía exceso de relación con ciudadanos extranjeros. Ese fue el término que dijeron para mí. ¿Existe eso? ¿Sexo En de ese, relación con ciudadanos sí, extranjeros? exactamente. O los términos famosos de diversionismo ideológico. El proceso del régimen de gobierno cubano ha pasado por muchas etapas. Lo que llaman las aperturas en realidad van en la medida que ellos necesitan de algo externo. Pero en la medida que ellos se sintieron fuertes con la presencia de la URSS, todo lo que era proveniente del sistema capitalista
era diversionismo ideológico. A uno en la escuela lo evaluaban en base a eso, independientemente de los rendimientos académicos. Y eso siempre quedó, el exceso con el extranjero, porque ahí se filtra la información que ellos no quieren. Acuérdate que antes no teníamos el nivel de información que tenemos ahora, que es la Internet. Y esa es una de las cosas que el régimen ha pedido, el poder de controlar la información. Para nosotros lo que no era obligatorio era prohibido y teníamos mucho desconocimiento. O sea, el tema de los llamados plantados, de esto que habla Tito, de la época de quién era el Che, más allá de esos valores que decían de guerrillero, quién era el Che realmente, quiénes fueron, existieron cubanos que se plantaron, existió la Constitución del 40, los cubanos de mi generación no conocíamos esto, en su gran generalidad. Y cuando uno empieza a salir afuera, empieza a tener acceso a esa información, a esos libros que hoy están en el stand Patria y Vida, empiezas a tener acceso a eso, a lo que vivieron esas personas. Por millones de motivos, o sea, ni siquiera Reinaldo Lera no era por motivos políticos. Reinaldo Lera, que es uno de los autores que está propuesto en ese stand, y es uno de los más conocidos de nuestra literatura, fue por homosexual. O sea, hubieron muchas facetas en el proceso del régimen de gobierno que secuestró a las personas por montones de cosas, no solamente por problemas políticos, era por cómo ellos canonizaban al hombre nuevo. El hombre nuevo tenía que reunir estas características, lo que quedaba fuera de eso era contrario. Claro, el totalitarismo, ¿no? El totalitarismo es que un régimen se infiltra en todas las facetas de la persona. No es solamente lo político, sí es hasta lo existencial mismo, ¿no, René? Digamos, vos eras muy joven en los 90, ¿no? Y en los 90 no había internet. Bueno, empezaba incipiente a final de los 90, pero bueno, en Cuba no había. No. Y en Cuba yo vi cuando internet el año llegaste 2000. acá, cuando vos llegaste acá, René, el shock cultural más fuerte, ¿cuál fue? Bueno, yo llegué en un país que entró en una crisis. Yo llegué en febrero y aquí a finales de año entró en una crisis. O sea, empezamos que dije, ¿a dónde vine? Porque me acuerdo que empezó la cultura del trueque, algo que yo veía en Cuba, ¿viste? Lo que llamamos nosotros el business, el mercado negro. Entonces yo dije, ¿a dónde vine? Y eso fue un susto grande, y dije, ¿a dónde me metí? Y solo, bueno, me tuve que adaptar, la tuve que sobrevivir. No era un momento bueno en la Argentina para nadie, pero bueno, ahí estuve. No, más que nada por la soledad que uno tenía, el desarraigo, que a veces uno decía, ¿dónde me metí? Pero me fui adaptando. A la Argentina yo me fui adaptando enseguida. O sea, la Argentina es un país que abriga, no que excluye. Y bueno, cuando las cosas están malas, pero nunca fue un país que me cerró puertas en ese sentido. Humanamente nunca padecí una situación de exclusión. A nivel humano, René, esto de vincularse libremente con las personas, cosa que en Cuba está el responsable de Manzana, o, bueno, que hay como una inteligencia, una constante de unos con otros, ¿no? Es que acá, mira, a diferencia de Cuba, acá tú puedes hablar de cualquier tema con cualquier persona, ¿no? En la gran generalidad. Y se puede debatir, incluso hasta discutir, y hasta enojarte y pelear, pero de ahí no pasa, no tiene consecuencias en tu vida eso, ¿me entiendes? Ya está, bueno, no nos elegimos como personas para interrelacionarnos y punto. En Cuba, vos tenías que tener mucho cuidado qué tema tú abarcabas en una reunión, cuando digo una reunión, en una juntada, ¿no? Porque las reuniones como tal son las cosas oficiales y ahí está de más saber que es una bajada de línea. Pero tenías que tener mucho cuidado con que tú hablabas, porque si eso se comunicaba a un lugar, a vos te repercutía en tu vida profesional y personal totalmente. ¿De qué manera, René? No sé, tener una opinión crítica sobre un pronunciamiento de Fidel Castro, que era en ese momento el presidente. Por ejemplo, esto le pasó a mi papá. Mi papá era ingeniero en software y estaba a cargo de una empresa nacional cubana del tema de instalación de sistemas. Y de un viaje venía en el auto de la empresa con otra persona y venían leyendo el diario y salía un titular que decía: en Cuba está garantizada la leche para todos los menores de edad.
Y mi papá dijo, bueno, sí, porque ahora a partir de los 7 años es mayor de edad. O sea, lo dijo sarcásticamente. Porque allá te dan leche hasta los 7 años, todavía actualmente. Hasta los 7 años. De ahí para allá compran dólares en MLC, en la moneda que se les ocurra. Bueno, eso le costó a mi viejo que lo expulsaron del trabajo, porque el tipo que estaba al lado y lo escuchó era el militante del partido y lo comunicó. Entonces tú tenías que tener mucho cuidado hasta donde tú hacías un sarcasmo o donde decías una verdad. Es como vivir en una secta, ¿no? Pero en vez de ser en un lugar concentrado, digamos, todo un país como una secta. Claro, es un ejercicio de poder así. Ellos no tienen autocrítica sobre sus fracasos, sobre sus desaciertos. Eh, Decirle sus desaciertos es ir contra ellos. Ese es el pensamiento que ellos tienen. Y estamos hablando de autocrítica, ni hablar de meterte en el tema político, de civismo, que es lo que nosotros desde el exilio, el desarraigo aprendimos, cosas que no sabíamos. Los cubanos en Cuba no saben lo que es civismo en la gran mayoría. No saben lo que son los derechos humanos. Ah, ¿Y palabra de eso cómo derecho es? humano prohibida. Porque nosotros no sabemos lo que es un sistema eleccionario, nosotros no sabemos lo que es una vía de política pública, no tenemos opciones, el cubano no lo sabe, o sea, quien los puede saber pueden ser las generaciones que ya no existen, porque mi papá nació en el capitalismo, pero era muy niño, o sea, no tenía la capacidad de comprenderlo. Pero las generaciones anteriores a él ya no existen, ya por años no están vivas. Entonces el cubano, son 63 años, el cubano no conoce lo que es democracia, cómo funciona la democracia, cuán amplia es la democracia, porque no es solamente el tema político de poner un voto en una urna, la democracia también es la posibilidad de la libertad en el arte, la libertad profesional, la libertad en todo sentido que se te ocurra, y de que tener la posibilidad de pedirles cuentas a los que gobiernan o a los que administran, y que periódicamente puedas, con tu voto, decir, bueno, cambio para otra propuesta. Nosotros no sabemos eso, entonces por eso el cubano reacciona violentamente muchas veces y es violencia contra violencia, falta de argumentos. René, también está esta tensión interna que hay como una persona que vive su vida o que no puede vivir su vida, se da cuenta, o una persona que está oprimida y luego lo que debe hacer por conveniencia para poder subsistir, ¿no? Y esa traición constante hacia él mismo es una tensión como muy fuerte, ¿no? Para tramitarla y sostenerla durante toda la existencia, ¿no? Bueno, eso tiene que ver más con los fenómenos actuales. O sea, en la medida que ha pasado el tiempo, Cuba se ha visto en una situación donde ya las voces se empiezan a escucharse, aunque siguen secuestradas, se empiezan a escuchar. O sea, ya la enajenación de lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo mal, ya no es una justificación para seguir haciendo. Y ahí sí te entra en lo que tú dices, esa contrariedad con el ser interior. Lo hago por conveniencia, pero sé que está mal. O sea, si hago un escrache a una persona por disentir, yo sé que está mal. Ya antes la gente creía en aquello, porque el cubano, Estaban convencidos, o sea, ¿sabes qué me hiciste acordar, René? Cuando me estabas contando, existe esta Yeonmi Park, que es una chica, una disidente que se escapó de Corea del Norte, ¿no? sí, ¿Y la conocés, René? escuché de ella. Bueno, es impresionante el testimonio que da ella, y ella contaba, ¿no? Que realmente con las décadas y las generaciones se borra, ¿no? Se borra el pasado, se logra a través de la propaganda hacer como una refundación, incluso hasta a nivel de ser humano, como que no existía nada antes, por ejemplo en Cuba, antes de la revolución era todo demonio, diablos. Bueno, es lo que contaba ella, ¿no? Eh, con la familia que tomó el poder, que ahora no me sale el nombre, en Corea del Norte. Que bueno, que Los Il-sung, la familia eso, Il-sung. exactamente, ellos, y que realmente lo tienen prácticamente como si fuera un mesías,
y no conocen otra realidad que esta. Sí, sí, es como que ellos llegaron y son el génesis de una nación. Claro, No la hay revolución, antes. no hay antes, ¿no? La revolución es como esto. Ya con la muerte de las generaciones, bueno, lo que logró hacer el Che con su masacre constante, ¿no? Eh, eliminar parte de la población para crear el nuevo hombre, es también es eliminar la memoria, ¿no? Entonces, la lucha y todo lo que hacen ustedes del exilio es maravilloso. Es la mayor rebeldía, ¿no? Y Sostener la memoria. es lo que ellos ya no pueden controlar. Y ahí se han encontrado un bastión con el que no pueden, el exilio, pero no solamente el exilio histórico de Miami, que siempre fue denostado, no, hay una nueva generación de exilio en Miami y hay nuevos exiliados en todos los rincones del mundo y eso se vio reflejado con el tema del 11J. Los cubanos que vivimos fuera de lo que es Miami, que se puede decir que es lo más eh, eh, plantado que ha habido hasta ahora, vivíamos con la extorsión propia, mira que si levantas la voz no entras más a Cuba. Bueno, nosotros quemamos las naves y nosotros estamos amenazados de ser juzgados en ausencia, ellos lo han dicho así públicamente, o de que lleguemos y nos metan presos de una. O sea, pero sin embargo, al riesgo de no ver más Cuba, de no ver a nuestra familia, nosotros dijimos hasta acá. En el caso, esta es mi experiencia particular acá en Argentina, como de muchos cubanos acá en Argentina, como de muchos cubanos en Europa. O sea, es ese odio que nos tienen porque no nos pueden controlar, no estamos en la fauce de ellos, no nos pueden secuestrar como secuestraron a Michael El Sorbo, como secuestraron a Luis Manuel Alcántara y como han secuestrado a otros tantos que les han hecho René, frente. Sí, discúlpame que te interrumpa, pero me acuerdo que cuando hablamos por teléfono me contaste que te agarró la pandemia en Cuba, que hacía 19 años que no estabas claro. ahí. Yo, a ver, ¿Y cómo fue la experiencia de estar 9 meses atrapados en Cuba sin poder salir? ¿Qué encontraste? Contame. yo desde que vine acá de Argentina en el 2001 y toda esta situación, incluso en un momento, cuando la crisis en Argentina, en ese momento, yo te hago un preámbulo más o menos, yo traté de regresar a Cuba y ellos me negaron la entrada, porque en ese tiempo por las regulaciones ellos decían que me había pasado 11 meses y que por tanto ya yo tenía que pagarle un bueno, o sea que yo como ciudadano me vi vilipendiado totalmente. A partir de eso yo le agarré rechazo a lo que significaba para mí Cuba desde el gobierno y me enajené de todo lo cubano. O sea, yo sabía que yo no podía entrar, que se yo pasó el tiempo. Después me enteré de las nuevas regulación y sentí la necesidad de verme con mi familia. Hacía 19 años que no la veía y me propuse viajar. Y bueno, viajé con tan mala suerte o buena suerte que viajé en el 2020 y coincidió con la pandemia. Y por el cierre de frontera me tuve que quedar 9 meses, o sea, lo que eran unas vacaciones de 3 semanas, pude estar con mi familia más tiempo. Pero ese tiempo de la pandemia a mí me dio otro baño de realidad, mucho peor de cuando yo me vine. O sea, cuando yo me vine era lo que no es obligatorio es prohibido. Ahora ni siquiera eso. Ya esto era a la cara. Era ver en la existencia de mi papá, de mi mamá, de la ancianidad que no tienen nada, que no hay nada, que todos los días era una mentira en el televisor, porque ya yo tenía el conocimiento para contestar si ellos estaban mintiendo o no. Ellos le siguen hablando al pueblo cubano con el Génesis. Y yo que estaba afuera, que podía entender las cosas, decía, no, eso es falso. Entonces, fue un baño de realidad muy grande, ver la ciudad destruida, la ciudad completamente destruida. A veces a mí se me olvidaba que yo venía de Cuba y, por ejemplo, alguien estaba haciendo un arreglo de algo y yo le decía, pero anda a tal lugar y conseguirlo. Y me decía, estás en Cuba, flaco. O sea, como que no hay nada, es todo, es toda una miseria, es todo un problema. Y yo decía, pero entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó acá? Y sin embargo, la pandemia veía que seguían construyendo hoteles. Eso no paraba de construirse. Veía que a la gente por no tener el barbijo le metían un año preso, como la libertad no importa un carajo. O sea, yo te meto un año preso, lo vi yo, no es mentira, y ponían los juicios en la televisión por no tener el barbijo puesto, porque lo de ellos es reprimir. La forma de ellos concientizar a la gente es ejemplarizante, es reprimir.
Para ellos la Es libertad como un no estilo de significa vida nada. ya, ¿no? Ya tipo, no tienen como otro código de forma de vincularse, que no sea la represión, la violencia, la amenaza. Exacto, no, la violencia como la verdad como la razón de la fuerza como la verdad. Ellos van con la fuerza, es así. Hay un poema de Reinaldo Arena que lo dice, o callar o parecer balanceado. Y ya A Reinaldo ver, Arena lo escribía en los 70, un fragmento de la Noche de los Negros, donde dice hay que decirlo todo, pero decir las cosas en Cuba cuesta mucho, te cuesta tu libertad y hasta tu vida. ¿cómo pudiste volver, René? De este último viaje, Sí. no, yo cuando se abrieron la frontera tenía el pasaje de retorno y volví. Yo tenía la ida y vuelta. Y cuando llego acá, llego con mucha bronca. Y un buen día me entero por las noticias que había un muchacho, poéticamente le digo yo, el loco del violín, que sale en el diario y me dice un cubano solo frente a la embajada. Y yo decía, coño, pero ¿por qué yo no hice lo mismo? ¿Me entiendes? Porque a veces yo lo pensaba, pero decía, no, pero a mí no me dan a bola, voy a pasar un loco ahí, qué sé yo. Y de pronto vi que hubo uno que lo hizo, por lo del 27N. Y me enteré por alguien que me dijo, no, yo lo conozco. Y bueno, fue un honor haber conocido a Tito así. Tito, escúchame, René, Tito para mí fue como una ventana de decir, vamos coño, vamos para adelante. O sea, esa fue la significancia que a mí me dio. Tito y yo no nos Bueno, conocíamos. un vamos poquito con que esa no quito que música, sí ¿no, está, ¿no? Luis? Eh, Esa Un música violinista que está un abriendo poquito luz. loquito. Sí, Escúchame, bueno, sí, 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 sí. Dime, Rosario. qué hermoso esto a veces decimos, estamos locos, hacemos un acto que es absolutamente en contrasentido y ahí abrimos puertas y ventanas y le damos oxígeno a otros, ¿no? Sí, sí, para mí también fue muy especial porque yo prácticamente no conocía cubanos en Argentina. Yo no soy como alguien que cultiva el patriotismo este de los símbolos y las cosas, y no me adapto al lugar. Un poco estaba buscando dónde había algo cubano, qué sé yo iba viviendo y de momento encontrarme con compatriotas que estaban deseosos también de decir, bueno, basta ya, o sea, ya queremos decirlo acá frente a esa maquinaria represiva, porque no olvidemos que toda embajada cubana es una maquinaria represiva, no son simplemente burócratas o políticos, son personas, son herramientas de represión que están también en los otros países, no solo para exportar ese modelo fallido, sino además para neutralizar la posibilidad de que otros cubanos, en base al chantaje de no te dejas entrar, en base a otro tipo de chantajes también, eh, neutralizar un poco a ese exilio, tratar de desanimarlo, de decir, ¿para qué me voy a arriesgar a no poder ir más a Cuba? ¿Para qué me voy a arriesgar a que me manden un día a un loquito borracho a que me agreda? Eh, Es una pero persecución también, ¿no? Es constante, dentro, fuera, mira, perpetua. fuera a veces no la hacen evidente, pero uno sabe que está. Es una maquinaria de inteligencia que tiene 60 años, no es un chiste. Y, y bueno, para mí, pararme frente a ellos era, por supuesto, por un lado un desafío, pero también era un símbolo de que, de algo que yo creo, que es una sola persona es mucho más que un régimen totalitario. A pesar de que materialmente, por supuesto, físicamente, digamos, pragmáticamente, por supuesto, no lo sea, para mí espiritualmente sí lo es, porque un régimen totalitario deshumaniza. Por lo tanto, si yo como humano me enfrento a esa situación, estoy siendo más que ellos, estoy ganando también. Entonces, yo creo que un poco esa impronta que por supuesto nació de un compromiso que hasta cierto punto estaba
como mismo digo René, un poco distanciado, porque a veces uno se hacía un poco de la cotidianidad cubana, hasta incluso de tus mismos hermanos cubanos, que a veces simplemente por sobrevivir sacrifican tanto de su espíritu y tanto de su ser, y que uno a veces lo justifica, pero a veces tampoco es justificable, porque hay muchas maneras también de ser libre dentro de Cuba, hay muchos costos, por supuesto, hay muchas desventajas, hay muchos sacrificios, pero también hay mucha gente que ha puesto el lomo desde los años 60 hasta hoy y que son luz dentro de Cuba. Hay muchos escritores que están aquí hoy que están recibiendo mensajes de amenaza, no voy a decir nombres para no evidenciarlo porque me pidieron discreción, mensajes de amenaza por estar en este stand, a su familia, pero están ahí, están acá y están orgullosos de estar acá. Entonces hay mucha gente en Cuba que se la está jugando y hay mucha gente que lamentablemente también dentro de Cuba juega al sobrevivir, al ser así insípido, y también hay mucha gente en el exilio que juega eso. Y yo creo que es importante también hablarlo, pensarlo, decirlo, sin meterme en la vida de nadie, sin decirle a nadie lo que tiene que hacer, sino simplemente dar también un poco de testimonio de que hay que poner luz y hay que sacrificarse un poco por esa luz. No es gratis la luz no sale de la nada, no es magia y no es manada tampoco. Todos somos luces en cada contexto que estemos y esa luz cuesta sacrificio, cuesta voluntad y también cuesta un poquito de fe, pero hay que encenderla, hay que hacerla y de la forma que cada cual lo crea, por supuesto, no de la forma que yo crea que es la mejor, pero sí hay que hacerlo y la verdad que descubrir Luis, cubanos que estaban dispuestos no te y escucho. eso, perdón. Quería preguntarte, ¿no? Sobre cultura democrática, que fueron los que organizaron ahí el stand en la feria, que es una asociación civil que van para adelante con estas iniciativas de sostener, construir, crear la memoria. A ver si te puedo escuchar. Dime, ¿me escuchan bien? ¿Me No los escuchas? puedo escuchar. Hola, Ah, Luis. ¿me escuchas? A ver, fíjate si podés entrar y salir, porque no te estamos pudiendo escuchar, estimado. A ver. ¿Sabés, René? Que yo tengo un amigo, un cantautor, en el exilio, en Alicante. Yo también soy exiliada de Argentina. Regresé. Bueno, y ahí en el exilio, en Alicante, conocí a Boris Garcés. Boris, un cantautor cubano maravilloso, excelente ser humano, escribió una canción creo que fue a Reinaldo Arenas, ¿no? Pero él le llamó Celestino. Y quería, a ver, lo invito a hablar a Luis. Luis, quería dedicarte a vos y a René esta poesía de Boris Garcés, cantautor cubano en Alicante, que se llama Celestino. Y obviamente no voy a cantar, la voy a recitar. Es una canción que cada vez que lo escuchaba en vivo, cantar con esa voz y esa cadencia cubana hermosa de Boris, me emocionaba las lágrimas. Bueno, yo siempre se la pedía y él me la cantaba. Y bueno, se llama Celestino. Me acordé de esta canción porque hablamos de la represión, ¿no? De ideas, la represión de la libertad de expresión, la represión del diálogo, la represión de aquellos que tienen algo para decir, de los que escriben, de los que componen. Así que bueno, acá está, Celestino. Celestino, siempre es el momento.
porque siempre hay que partir. Así que sigue tu palabra, hazla extensa y alta, hazla como puedas, que después la iremos continuando. Hazla como puedas, que al final de todo el mundo baila en este mambo. Así que raya tu voz en el tronco de los árboles, raya tu voz, y sigue rayando encima del otoño, raya tu voz, en la estación que te convenga, raya tu voz, no pares a pesar de la noche, no llores a pesar de la niebla, no dejes de inventar aquellos sueños que no acaban, no te abandones, no pares, no llores, no temas, no te abandones, no pares, no llores, no temas. Así que raya tu voz. Celestino era un tipo como cualquiera, 2 brazos, 2 piernas, algo de pelo donde corresponde, y una cabeza, eso sí, más en las nubes que en la tierra. Tenía un problema con canas y poco humor, su abuelo, y otra desgracia. Le gustaba escribir. Al principio rayó cuadernos y cuadernos hasta que un mal día su abuelo lo retó y nadie supo qué fue de esos papeles. Hubo entonces que buscar otros lugares donde dejar sus señas y empezó a escribir poemas en las cortezas de los árboles anones. Mala ocurrencia para Celestino. Pobres montes. Su abuelo buscó un hacha, salió a la caza de árboles y versos hasta no dejar ni un tronco ni un poema. Así que raya tu voz, Celestino, garabateando señas en el viento. Suelta tu rabia y tu corazón, Celestino, que este es tu momento. No pares, no llores, no temas, no te abandones, Celestino, garabateando señas en el viento. Bueno, esta canción siempre espero que les haya gustado el recitado. Boris y bueno, y Nelo Curti en esta parte más de Rapsodia. Se las dedico a ustedes, Luis, René, esa cultura democrática, ¿no? Que se basa adelante esta iniciativa. Luis, ¿nos querés contar? Sí, ¿me escuchan bien? Te escucho perfecto. Ah, pues bueno, buenísimo. Bueno, te quería agradecer, hermoso, la verdad, hermoso momento también. Yo creo que la poesía, por supuesto la música y todo lo que es creación eh, es también luz y abre puertas. A veces cuando uno hace activismo, uno se seca un poco, ¿no? Y, y la poesía, la música, la creación lo alimenta a uno para también seguir siendo activista y seguir haciendo lo que uno hace. Así que me parece importante, por supuesto, estar siempre acompañado y a veces en las manifestaciones hemos leído poesía, René puede dar testigo de eso. Bueno, contando un poco de Cultura Democrática, es una ONG que fundé con mi esposa, Micaela Hierro, y muchos amigos interesados siempre en potenciar esa semilla tan necesaria dentro de una democracia que es el debate democrático, el debate, el diálogo y la construcción de espacios, digamos, de articulación y de consenso, y también la construcción de identidades que a veces se repelen y que naturalmente es así, porque no podemos coincidir en todo el tiempo, y que para eso tenemos la democracia, para tener un espacio y tener otro, como el espacio íntimo, como el espacio social y como todo, ¿no? Entonces, un poco dentro de la idea de buscar potenciar una cultura democrática, fundamos esta asociación civil y quiero decir que además el STAN cuenta con el apoyo de la Fundación Federalismo y Libertad, que tiene sede en Tucumán y que hace un tremendo trabajo nacional por el rescate un poco de la
por un lado de la cuestión federal, de la autonomía, y por otro también que va de la mano de la libertad, ¿no? Así que entre estos dos cuerpos cívicos y sociales hemos, hemos abrazado esta idea de crear un stand Patria y Vida que sea otra Cuba en la feria, y la verdad que es una alegría a pesar del cansancio que ya me pesa un poco de todos estos días. Yo estoy desde el martes acá casi a tiempo completo y, y es fuerte, pero tengo mucha alegría porque creo que estoy viendo esa pequeña Cuba que va a ser en el futuro, donde uno pueda saltar de un libro para otro sin tener que estar proyectando si es en contra o a favor, o si es tal negro o blanco, sino simplemente porque uno busca conocimiento y construye a partir de ahí, ¿no? No, estás como en primera línea de fuego, ¿no? En ese stand, recibiendo abrazos, visitas, Sí, personas estoy ilustres recibiendo que, de todo pero un también poco. todo un poco, ¿no? Bueno, te cuento, lamentablemente, por ejemplo, ayer estaba contándole a una señora mayor y su hija, menor incluso, estaba explicándole de un libro y un señor se me acerca a distancia de, no sé, 10 centímetros de mi cara y me empieza a gritar diciendo que yo era un mentiroso, un inmoral, que todo esto era imperialismo, y bueno, es muy agresivo. O sea, no me dio un golpe, pero para mí es más que un golpe, porque no me tiene que una persona venir acá a gritarme en mi cara, y bueno, le dije que por favor no viniera más y no lo iba a acusar por agresión, y bueno, de vez en cuando me mandan algún loquito. Eso fue por suerte el último incidente así eh, detestable. Ya habían venido otros, incluso ese mismo, a gritar un poco como al aire, pero bueno, yo trato de hacer oídos sordos a veces, pero bueno, cuando uno está hablando con una persona y viene alguien a decirte así, la verdad que es una experiencia fuerte, y bueno, traté por supuesto, manejarlo con ecuanimidad, porque vienen simplemente a provocar que uno tenga una reacción violenta, que es muy normal que la pueda tener, porque nadie tiene por qué gritarme inmoral y mentiroso y qué sé yo. Además, estoy explicando un libro de una amiga que conozco, que he trabajado con ella y que sé que no pudo salir de su casa durante meses porque tenía vigilancia política y la llevaban presa, que es Camila Ramírez Lobón. Y viene ese pobre persona a decirme, si a lo mejor me dijera de otro libro, de otra situación, quizás diría, bueno, capaz de que no me equivoqué o me equivoqué de personaje, pero en fin, uno sabe que es un manual, ¿no? El manual es fascismo, es simplemente fascismo. Como me decía Orlando Luis Pardolazo, un gran escritor cubano, que cuando le conté la anécdota me dijo, eso es fascismo de manual, son fascistas, ¿qué vamos a hacer? No quieren que exista, simplemente, ¿no? Pero bueno, eso ha sido lo de menos. Lo demás ha sido encontrar personas inquietas, encontrar personas además que me lo agradecen, encontrar argentinos que me dicen, wow, pero qué necesario esto, nunca había visto todos estos libros, nunca había descubierto esto, mira qué interesante, de todo tipo. Eh, ¿Hasta cuándo estás, eh, Luis? Es Estamos el hasta el stand 10. 636, ¿no? Exacto, 636 estamos. Le digo a las personas porque somos un stand bastante escondidito porque era lo más barato que encontramos, y estamos al fondo frente al Delicity. Así que en el pabellón azul. Los que vengan a la feria, busquen pabellón azul, vean las letras del Delicity al fondo y ahí estamos nosotros en frente. Que lo van a agradecer porque van a encontrar mucha riqueza. Nuestra cultura es muy grande, por más de que hemos tenido esa bota totalitaria en la cabeza durante 60 años. Como decía ahorita, ha habido muchos cubanos que han creado luz dentro y fuera y que siguen haciendo. Bueno, que viva Cuba libre, Luis. Este grito que yo tengo en mi corazón desde que tengo uso de razón, desde que vi esas fotos del Che ejecutando campesinos, como, o sea, no puede ser que yo misma, ¿no? Este corazón rebelde que pide justicia, pensé desde que era chica, ¿no? En esos campesinos
como algo nacido de algo tan violento e injusto sobre las personas más sencillas y más conectadas con la naturaleza, ¿no? Siempre me pareció como una aberración a partir de ahí, ¿no? Eso. Sí, totalmente, totalmente. No sé si te parece, pero acá quisiera leer algo de Reinaldo, un ensayo de él, ya que ahorita René lo mencionaba, de la poesía, pero bueno, Reinaldo también escribió ensayos sobre la libertad de expresión, que por supuesto eso, hasta que no haya una Cuba libre, probablemente no jamás se edite en Cuba, donde en un artículo, Reinaldo, que se llama, porque él era muy jocoso, se llama García Márquez, esbirro o burro. Esbirro son, bueno, los represores, ¿no? O burro. Eh, Reinaldo Arenas se replantea también la democracia y me parece muy interesante las preguntas que le hace al final de este ensayo a los intelectuales de la democracia, porque yo creo que Argentina, con toda su cultura y con toda la educación y con todo lo que uno puede, por supuesto, ver de bueno en todo lo que es este país, yo creo que adolece mucho de un compromiso democrático, de defensa de la democracia elemental, la democracia del respeto, que es lo que buscamos los cubanos y después cada cual, como siempre decimos, René y yo y muchos, cada cual en la Cuba democrática va a encontrar su espacio, su identidad y va a construir a partir de ahí, pero lo elemental tiene que estar, el respeto, la diversidad eh, y la libertad, ¿no? ¿Y qué Eh, decía Reinaldo, Luis, en ese bueno, texto? Reinaldo dice, es ya hora de que todos los intelectuales del mundo libre, y pone entre paréntesis, los demás no existen, tomen una actitud contra este tipo de propagandista. Él lo hablaba de cómo García Márquez era alabado cuando estaba hablando de que su amigo era Fidel Castro, de que Cuba era una maravilla, cuando Reinaldo sabía, venía y daba testimonio, como escritor también, nadie lo escuchaba. Y entonces dice, que tomen una actitud contra este tipo de propagandistas sin escrúpulos del totalitarismo, que amparándose en las garantías y utilidades de la libertad, le ofrece y se dedica a socavarla. Dice Reinaldo, a mí me parece muy interesante esta pregunta. ¿Puede haber libertad para los enemigos de la libertad? ¿Puede haber sitio en los países democráticos para aquellos que pretenden aniquilar la democracia? Yo te respondo mi parecer ante estas preguntas. Yo creo que, por un lado, sí, porque es la diferencia, o sea, tiene que haber espacios para todo el que piense distinto, pero por otro lado, digamos, académicamente, profesionalmente, culturalmente, debería haber una reacción, debería haber un poco de coto, debería haber un poco de límite, debería costar un poco estar hoy, en pleno siglo XXI, alabando a la dictadura totalitaria cubana y lamentablemente en casi ningún lugar del mundo, incluso estamos hablando de cualquier país, incluso Estados Unidos, las universidades, se sigue pregonando y siguen captando, a veces, espero yo, con menos suerte, a jóvenes que quieren construir un mundo mejor y les dan herramientas que están completamente torcidas. Es muy triste eso, Luis, porque los que van a la isla y disfrutan de las mieles del régimen, que les hacen el tour, ¿no? Sí, Eh, bueno, yo conozco jóvenes de partidos de izquierda que básicamente les cuentan lo que quieren, pero hacen como, bueno, la gente allá de inteligencia y la propaganda la tienen como muy afinada, ¿no? Y incluso sellan, como imprimen en la psiquis de los que van a hacer el tour político, a través del sexo, ¿no? Con cubanas que están explotadas, sí. dándoles... Es todo un mecanismo Es, de tercer mundo, pero aplicado por un régimen totalitario que lo utiliza, porque mucha gente va pensando que es contracultural, que es anarquía, que no sé cuál, y todo eso está administrado. La mayoría de muchas de esas
pobres personas que se tienen que prostituir y que deciden prostituirse, son utilizadas también por el aparato político para chantajes posteriores, para muchas cosas, y, y son a veces personas también que son utilizadas para delatar, bueno, qué hizo, a dónde fue este extranjero, a dónde fue este otro. Desde los 90 eso está instrumentalizado por el poder político y bueno, lamentablemente hay muchas personas que van a mirar lo que ya creen, no a ver la realidad. Y Es bueno, como la represión, utilizando el cuerpo de las mujeres como herramienta. O sea, es como que una revolución que se sostiene sobre la prostitución obligada de mujeres para sí, sobrevivir. Me parece es como que, es horrible todo, que ¿no? sí, es horrible y bueno, quiero cerrar un poco la idea quizás de lo horrible y dar un mensaje de esperanza también, porque bueno, yo creo que hay mucha luz también a pesar de eso, pero sí, a ver, te cierro la idea de lo horrible también porque tengamos en cuenta que un Estado totalitario es un Estado que prostituye a todos, porque obliga a las personas a decir algo en lo que no creen, o por lo menos a callarse lo que creen. Eh, y bueno, de ahí a prostituir el cuerpo, la verdad, no hay mucho trecho. Y eso lo utilizan también como ventaja política. Pero a pesar de eso, eh, sigo diciendo, hay muchos cubanos dentro y fuera que se la están jugando. Hay muchas personas, incluso, que han tenido esa experiencia de prostituirse espiritualmente, de con decir mentiras que no creen, o de prostituir su propio cuerpo, que después han levantado y han dicho, no, yo soy mucho más que esto, y han desandado ese camino y se han enfrentado y se han plantado cara a la dictadura de muchas formas y han construido la democracia que todos queremos. No es, hoy no es, por supuesto, factible todavía, no es visible, pero esa democracia se está construyendo en cada uno de esos gestos, aleatorios, por ahí, vagando, dispersos, pero algún día todo eso se va a encontrar y vamos a tener una Cuba libre. Así que también tenemos que celebrar que tengamos este pequeño espacio acá, que en un ambiente que está muy adoctrinado a veces, muy predispuesto con la otra Cuba, empiecen a conocer esa Cuba, empiecen a ver que hay mucho, muchísimo por descubrir y que hay mucho por construir también. Luis, antes de cerrar con vos, me gustaría saludar a René. René, te mandé por WhatsApp a vos y a Luis también la canción de Ori para que la escuchen esa voz maravillosa, esa letra divina. Quería saber qué querías decir para despedirte, René. Bueno, primeramente yo quiero decir que la dictadura totalitaria del régimen que gobierna Cuba René, ¿estás no ahí? significa... No te escucho, Sí, ¿eh? sí, ¿me escuchas? Yo lo No escuché te bien, puedo. ¿eh? Yo lo Ah, Hola, ¿vos lo escuché bien. escuchás bien? Bueno, Sí, avísame sí. cuando termina, Luis, avísame cuando termina. Dale, hola. dale. Quería decir que la dictadura totalitaria del régimen que gobierna Cuba actualmente no es para nada un significado de humanidad. En este momento, y voy a rescatar dos personas de las tantas, Luis Manuel Otero Alcántara, preso porque les da la gana, perdió la vista de un ojo. Michael Osorbo, ganador del premio Grammy por Patria y Vida, tiene una infección de los ganglios y no tienen ningún tipo de asistencia médica. A pesar de que las Naciones Unidas le han dicho a Cuba que los libere inmediatamente, han hecho oídos sordos. Como así los menores y tantas personas no menores condenados a más de 10 años, hasta 30 inclusive, desterrándoles no solo la libertad, sino la vida de su propio ser en cárceles. Eso no es humanidad. A ellos no les duele castigarte, a ellos no les duele secuestrarte. No hay ningún tipo de humanidad en esa forma de gobierno y no es lo que exporta al mundo. Por otra parte, quiero rescatar el valor de la mujer cubana, sobre todo de muchas jovencitas, como Camila Lobón, Catherine Bisquet, Carolina Barrero, otras no tan jovencitas como Liliana Hernández o Mara Ruiz Urquiola, René, que querido, Sí, sí está hablando, se escucha bien. le, Ahora yo te son, aviso, Rosario. son parte de esta actitud de resistencia, de civismo y de disidencia contra lo nefasto. La mujer cubana, nuestras mujeres cubanas,
están jugando un papel muy valiente en esta lucha por la libertad y los derechos humanos de Cuba. También quiero invitar a todos a que el domingo 8 en el stand Patria y Vida vamos a hacer un tributo a Reinaldo Arenas. Así que si pueden pasar por el stand o tienen planificado pasar por el stand durante la feria, bueno, ese sería un buen motivo. Es algo que queremos hacer con respecto a la obra y a la memoria de Reinaldo Arenas. Y que todos los 11 también nosotros seguimos con nuestra marcha simbólica frente a la embajada. Este 11 no va a ser la excepción, de seguir levantando la voz por los presos políticos, por la libertad de Cuba y los derechos humanos. Eso es lo que quería decir, y que gracias de darnos este espacio. Para nosotros es un honor, no por nosotros mismos, sino por todas las voces en Cuba que están secuestradas. O sea, hablar de los derechos y la libertad que todos soñamos como cubanos y como ciudadanos del mundo es una posibilidad enorme que ustedes nos dan a nosotros en un espacio de respeto y libertad y democracia. Y de verdad que lo agradecemos mucho. Y la acogida que ha tenido el stand en Argentina también es increíble y lo agradecemos mucho. Le agradecemos a la Argentina por eso. Buenísimo. Ahí, René, bueno, te sintetizo si quieres un poco. Rosario estaba Dale. mencionando a presos políticos como Michael, Luis Manuel, que están hoy en cárceles y en situaciones terribles. Luis Manuel perdió la visión de un ojo por diversas huelgas de hambre, Michael también. Michael está en una situación igual complicada de salud. Hablaba de la mujer cubana, que es también una mujer valiente, jóvenes, no tan jóvenes como las damas de blanco, como Maraví Urquiola, que están dando ejemplo de esa lucha. Y invitaba, por las dudas, para si alguien tampoco escuchó, que el domingo, este domingo 8 que viene, vamos a hacer un homenaje a Reinaldo Arenas a las 5 de la tarde en el stand Patria y Vida, en la feria del libro. Vamos a hacer un homenaje y también los 11 vamos a seguir manifestándonos cada 11, recordando el pasado 11 de julio, todas las protestas pacíficas, hablando sobre los presos políticos, leyendo, siguiendo, abriendo caminos, digamos, de solidaridad y también de lucha pacífica. Así que bueno, también quería, o sea, recapitular un poco lo de René y estoy completamente, estamos en la misma nota. Así que te agradecemos mucho, también te agradecía mucho a ti, Rosario, por este espacio, por esta posibilidad, porque no sabemos de tantos cubanos que quisieran expresarse y no lo pueden hacer. Y bueno, también agradecer a todos los que están escuchando y a los que van a escuchar después. Bueno, los que me escuchan saben que me emociono, que la causa de la libertad para mí es mi causa. Que todo lo que necesiten estoy. Te agradezco, te agradezco. Bueno, Gracias, cuando vengas por acá, por Buenos Aires, nos encontremos y sigamos construyendo. Te agradezco mucho el espacio y vaya, patria y Los vida para todos abrazo. acá. Eso. Patria y vida. Patria y vida y libertad. Que viva Cuba libre. Luis, René, ustedes también nos inspiran a nosotros para luchar por nuestra libertad. Gracias. Acá en Argentina. Gracias. Les mando un beso, un abrazo. Gracias a todos. Bueno, saben que a veces me emociono yo porque estoy más a mí, la ciudadanía, la gente que lucha por la vida y por la libertad, es algo muy cercano a mi corazón. Así que nada, les mando un abrazo. Mandale un cariño a Micaela, hablaré con ella, haremos un podcast con ella. René, querido, me gustará verte, también a vos. Pablo, Mague, Silvia, Solcinca, Misis, Flor, Brane, Dulce, Gabriel, Claudia, José, Furi, bueno, y todos que siempre me acompañan, que están. Les mando un abrazo enorme. Nada, podemos ser el cambio que podemos ser.
que queremos ver. Un abrazo. Bueno, yo aprovecho para mandarle un saludo a Heidi, una cubana que está